vamos a ejecutar la primera sesión de nuestro diplomado y eventualmente permítanme indicarles las referencias temáticas de lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? A ver, un minuto, voy compartiendo la pantalla con la pizarra. Ya. Me gustaría saber si es que logran visualizar la pizarra. Correcto, doctor. ¿Sí? Ya. Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestra sesión. En la medida de lo posible voy a tratar de ser bastante claro. Eventualmente, si es que hay alguna consulta, alguna duda, no duden en preguntar, no hay ningún inconveniente. ¿Estamos? Bien. Cuando nosotros analizamos en nuestra perspectiva de diplomado sobre derecho de familia y violencia familiar, que es el contexto general, en esta sesión vamos a ejecutar, ¿qué cosa? Las siguientes líneas temáticas, ¿correcto? En primer lugar, vamos a hablar de un proceso de constitucionalización del derecho de familia para que ustedes puedan observar el proceso de evolución de esta disciplina que ha tenido muchos cambios trascendentales, no solamente en la parte sustantiva, no solamente en la parte, en la parte sustantiva, en la parte procesal, sino también en el contexto internacional, que ha sido sumamente gráfico, ¿correcto? Esto es muy importante porque al final de cuentas, todos los procesos de transformación que van a generarse en el derecho de familia requieren entenderse en una forma dinámica, en una forma interdisciplinaria, ¿correcto? En segundo lugar, vamos a analizar la familia, su proceso de evolución, configuración, ¿correcto? Parentesco, y finalmente vamos a analizar en el punto C el matrimonio y las relaciones afectivas. ¿Por qué? Porque en realidad ya nuestro contexto, tanto social como cultural, ya se ha transformado y por lo tanto merece evaluarse este contexto, este ámbito, porque hay algunos conceptos que requieren ser reconfigurados y que requieren ser entendidos de una manera mucho más práctica, mucho más idónea, porque en realidad los conceptos se han transformado. Vamos a hablar sobre el régimen patrimonial, correcto, que existen las relaciones matrimoniales, en las relaciones concubinales, y finalmente todos los elementos vinculados a, ¿qué cosa? Nulidad e invalidez del matrimonio, ¿correcto? Sobre esta base, entonces, permítanme detallar que necesitamos entender algunas premisas básicas. Lo que vamos a desarrollar en el presente momento, en la presente sesión, principalmente tiende a generar los límites conceptuales que van a utilizar en todo el diplomado, porque en realidad estamos en un proceso de transformación. Probablemente los otros profesores sigan ejecutando, ¿qué cosa? La vinculación de muchos de los conceptos tradicionales, porque en esencia, tanto la doctrina, tanto la jurisprudencia, tanto la ley, la siguen utilizando, ¿correcto? Pero entiendan que estamos en un proceso de transformación. Y por ello es que tenemos que establecer sus principales bases para poder delimitar todo correctamente. ¿Estamos? Entonces, en este momento, comencemos a detallar entonces el proceso de constitucionalización del derecho de familia. Y cuando vemos que existe un proceso de constitucionalización del derecho de familia, es porque lamentablemente vamos a tener que hacer referencia a diferentes factores temporales que van a ser sumamente importantes, ¿correcto? Comencemos a detallar en primer término el ámbito de nuestras constituciones. ¿Y por qué ese nivel? Porque ahora se van a dar cuenta del porqué de las referencias.
¿correcto? Vean, por favor, que en este ámbito vamos a tener, ¿qué cosa? A la Constitución de 1979, ¿correcto? Y en este ámbito vamos a tener a la Constitución de 1993. En términos muy precisos, ambas constituciones defienden a la familia, ambas constituciones defienden al matrimonio, ambas constituciones defienden, ¿qué cosa? El contexto de tutela hacia mujeres, hacia niños, hacia ancianos, hacia las relaciones familiares, y de alguna manera hay un patrón sumamente establecido. Así, en el ámbito de la Constitución del 93, vamos a ver que los artículos cuarto, quinto y sexto hablan de modo muy referencial sobre los parámetros de la Constitución, ¿correcto? Pero fíjense, también vamos a tener a la Constitución Código Civil de 1984, ¿correcto? Entonces, en este interín, por favor, observen que hay un cambio sumamente importante que tenemos que enfatizar durante todo este contexto. Y durante todo este contexto vamos a encontrar múltiples situaciones referenciales que van a ser sumamente gráficas para poder detallar, ¿correcto? Antes de 1979, ¿qué es lo que estaba ocurriendo, señores? Teníamos un estado de bienestar que era muy particular. ¿Y por qué? Porque normalmente en esta época todas las políticas públicas, en particular las vinculadas al ámbito familiar, al ámbito social, tenían una preferencia por lo asistencial. Por eso es que muchas veces se suele mezclar de estado de bienestar con políticas públicas populistas, ¿correcto? Pero esto generó una grave crisis económica, y esa grave crisis económica nosotros la hemos podido tener en un contexto sumamente grave. ¿Qué cosa? Durante 1969, ¿qué cosa? Hasta el año 2004. ¿Y qué es lo que pasó en ese interín, señores? En ese interín, entre 1969, reforma agraria, y el año 2004, en el que finalizó la crisis económica, ¿correcto? Esta crisis económica provocada por el estado de bienestar fue sumamente grave e incidió en el contexto de las familias, porque principalmente provocó contextos de vinculación económica, que lo vamos a ver a continuación cuando analicemos qué cosa, los parámetros de determinación de la sociedad de gananciales, ¿correcto? Esta crisis económica provocada por el estado de bienestar, sin embargo, no son las únicas, porque esto responde al Estado. En el ámbito de las relaciones sociales, nótese que durante todo este tiempo, ¿qué es lo que ha pasado a la misma vez? Dos grandes problemas sociales y políticos en el país. ¿Cuáles han sido esos dos grandes inconvenientes que nosotros los hemos tenido que analizar? Señores, en primer término, el terrorismo. Y en segundo término, una grave y aguda crisis económica entre los años 1986 y 1992, justamente a raíz de todo el contexto político que nosotros vivíamos, propiciada desde el Estado por el estado de bienestar, pero a la misma vez por las condiciones críticas que nosotros teníamos. Pero muy bien, ¿y por qué es importante detallar estos elementos referenciales para poder generar esta perspectiva de cambio? Porque a partir de 1993, ¿correcto? 1993, comenzamos a tener, ¿qué cosa? Un Estado liberal. Y a partir de este año, 1992 en adelante, comenzamos a evidenciar un gran elemento referencial en lo social. ¿Cuál es? Señores, comenzamos a observar el surgimiento de una cultura común. Una cultura
que flexibiliza, ¿qué cosa? Varios elementos. Este patrón cultural permite la flexibilización de la ley. Está vinculado con los procesos de transformación social. ¿Correcto? ¿Cuál es el proceso de transformación social? Pasamos de una sociedad rural a una sociedad urbana. ¿Correcto? ¿Qué más? Las relaciones familiares tendrán una mayor situación de crisis. Y este es el punto referencial y por ello es que quiero explicarle algunas cosas. ¿Y por qué? Porque durante todo este tiempo, para adelante, ¿qué es lo que ha pasado? Observen, señores, este Código Civil ha estado vigente hasta la actualidad. Y si bien es cierto, han habido muchos cambios normativos, es importante detallar, ¿qué cosa? Algunas consecuencias materiales. ¿Cómo cuáles? Vamos a detallarlas según interpretación del mismo Código Civil. Vamos a tener en cuenta que existe una preferencia por el matrimonio en forma excluyente a cualquier otra referencia. Matrimonio, ¿correcto? ¿Y entre quién? Entre varón y mujer. ¿Correcto? No se admite otros elementos. Muy bien, pero a la misma vez esta referencia al matrimonio hace una mención, ¿qué cosa? Al matrimonio con una familia nuclear. Este es el elemento muy referencial, señores, que tenemos que detallar. ¿Y por qué? Porque no se habla de cualquier tipo de familia, se habla de una familia nuclear, se habla de papá, mamá, hijos, y porque eso termina, ¿qué cosa? Generando la exclusión de otras figuras, principalmente a nivel, ¿qué cosa? De la convivencia, que tiene una naturaleza equivalente al matrimonio. Y luego ya les voy a explicar por qué la naturaleza equivalente. ¿Correcto? Y esta exclusión con la convivencia nos permite indicar que los efectos inclusive se van a trasladar hacia los hijos y también se van a trasladar, ¿qué cosa? Al ámbito del proceso. ¿Y por qué se van a trasladar al ámbito del proceso? Porque, y lo vamos a ver, en el ámbito tutelar familiar existen una multiplicidad de vías procesales que terminan provocando muchísima malicia y temeridad procesal. Por lo tanto, este proceso de constitucionalización tiene ese primer antecedente, un antecedente en el cual no solamente vamos a observar qué cosa, dos constituciones, un código civil, también vamos a observar qué cosa, que para adelante, correcto, para adelante vamos a tener, observen por favor, vamos a ponerlo por acá. ¿Qué cosa? Una serie de documentos normativos que van a ser sumamente gráficos, como por ejemplo, Código Procesal Civil, como por ejemplo Código Penal, como por ejemplo el Código Procesal Penal, Código del Niño y Adolescente. ¿Correcto? Normas que en esencia nos permiten decir, estamos en un proceso de transformación y esto debe vincular, ¿qué cosa? A un contexto que nos va a generar tres elementos muy referenciales para generar nuestro proceso de constitucionalización. ¿Correcto? ¿Cuáles van a ser esos patrones de referencia muy significativos en el ámbito del desarrollo de la constitucionalización del derecho de familia? Vamos a tratar tres grandes elementos que van a ser sumamente importantes de detallar. ¿Correcto? En primer término, vamos a tener que analizar ¿qué cosa? La legislación. ¿Y por qué tenemos que analizar la legislación en primer lugar? Esta legislación vinculada al ámbito familiar va a tener que ser entendida en forma, ¿qué cosa? Multidisciplinaria, muy complementaria entre sí, porque va a tener que relacionarse
con las áreas del derecho penal, del derecho procesal, ¿correcto? Del derecho probatorio, ¿correcto? También va a tener que analizarse con el ámbito de la criminología y va a tener que analizarse con otras especialidades. En términos prácticos, el derecho de familia, como cualquier otra disciplina en los últimos tiempos, tiene que entenderse en forma interdisciplinaria para poder generar, ¿qué cosa? Una verdadera y única evaluación que permita generar estos grandes elementos de transformación social. Y también va a tener que relacionarse, ¿qué cosa? En una forma multidimensional. La legislación se debe interpretar en una forma multidimensional. ¿Por qué? Porque, señores, en este contexto tenemos que observar que la legislación va a tener que ser interpretada en una situación transversal entre diferentes elementos. ¿Y por qué? Porque vamos a tener muchos tratados internacionales sobre derechos humanos vinculados al ámbito de la familia, que van a proteger a la mujer, que van a proteger al niño, que van a proteger al anciano, a la tercera edad, que van a proteger, por ejemplo, a los migrantes, ¿correcto? Vamos a encontrar que además esos tratados internacionales van a generar una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que va a ser incidental sobre el Perú, no solamente de modo muy directo, sino a la misma vez, ¿qué cosa? Como elemento vinculante, porque esas sentencias, cuando el Estado peruano no participa, también se aplican en nuestro país. ¿No me creen? Veamos algunos ejemplos. Arcadia Murillo versus Costa Rica, el caso Talarrifo versus Chile, o el caso Fornerón hija contra Argentina, son aplicables a nuestro contexto. ¿Quieren un caso peruano? Analicemos dos, ¿correcto? El primero de ellos, por ejemplo, es el caso de la familia Pacheco Tineo, una familia peruana que por ser vinculado al terrorismo migra a Bolivia y Bolivia no decide darles qué cosa, un tratamiento de migrantes ordinarios, sino les asigna una condición de contraria y les niega los derechos de permanencia y al final genera el famosísimo caso, ¿qué cosa? Pacheco Tineo versus Estado Plurinacional de Bolivia del año 2003, ¿correcto? Un caso tan importante para el Perú que, por ejemplo, cuando se resolvió el caso del habeas corpus de Ollantumal y de Nadine Heredia, salió liberado Ollantumala ¿para qué cosa? Para que ninguno de los dos progenitores puedan estar a la misma vez detenidos y puedan tener una vinculación con los hijos, ¿correcto? ¿Quieren un caso mucho más próximo? Hablemos. Noviembre del año pasado, y en noviembre del año pasado, ¿qué es lo que hemos tenido, señores? El caso Azul y otra contra Perú. Un caso vinculado a qué cosa? Contextos de una persona o integrante de la población LGTB que de alguna manera fue violada, no solamente en sus derechos, fue atacada sexualmente, ¿correcto? Y por eso es que el Estado peruano tuvo responsabilidad, ¿correcto? Pero esto lo vamos a analizar un poquito más adelante. Esta jurisprudencia entonces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos tratados internacionales que existen en el ámbito internacional, van a tener que ser aplicados, ¿qué cosas? Sobre la base de nuestra Constitución 1993, que tiene que ser entendida con una comprensión dinámica. La realidad social ha cambiado y eso lo vamos a ver en el cuadrado siguiente, ¿correcto? Pero a la misma vez vamos a tener que complementarla, ¿qué cosa? Con una legislación, ¿qué cosa? Sumamente amplia y a la misma vez confusa. ¿No me creen? Veamos. ¿Ustedes creen realmente que la ley sobre violencia familiar, cuando genera, por ejemplo, el tema de medidas de protección, resulta eficiente? ¿Ustedes creen que la ley que regula y sanciona el feminicidio, inclusive con cadena perpetua, termina solucionando el problema de violencia social en nuestro país? ¿Ustedes creen que la ley de tenencia compartida, en la que este profesor ha tenido participación directa porque es una ley que yo propuse originalmente, ¿correcto? Del año 2008, ¿tiene importancia, tiene significación? Ningún juez la hacía. Entonces, vean que esta legislación puede ser, en términos sustantivos, muy importante, pero en términos prácticos, en términos aplicativos, no la utiliza. ¿Correcto? Y esto nos permite decir también que existe una legislación a nivel administrativo
que no logra tener un nivel de eficiencia ni de aplicabilidad. A mí me confundo, yo digo a tarjeta. Mira, viejecito chiquitito. Ya. Un favorcito, apaguen su micro, ¿sí? Entonces, un nivel de legislación a nivel administrativo que no logra tener eficiencia ni aplicabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el interior, ¿qué cosa? Protocolos de atención a víctimas sexuales. Ustedes pueden observar en el mismo Ministerio del Interior políticas de atención preferente en términos de género. Ustedes van a poder ver en la Policía Nacional, ¿qué cosa? Protocolos de atención a niños en situación, ¿qué cosa? De riesgo o eventualmente vinculados a, ¿qué cosa? A delincuencia juvenil, adolescentes infractores. Y esto es sumamente importante. Y luego les voy a dar un link de un artículo mío que se publicó en Colombia, que habla sobre la mala calificación del perfil del adolescente infractor. En otras palabras, vean entonces que tenemos una ley, solamente debe entenderse en forma lineal, tiene que verse también en forma transversal, porque existen elementos que van a ser transformados. Y si no me creen, analicen, van a tener que ser entendidas en forma complementaria, que la vamos a ver en el tercer bloque, pero que las adelantamos acá. ¿Qué es lo que eventualmente se analizará a futuro? Observen, señores. En primer término, el mismo matrimonio. ¿Y por qué? Porque ya no solamente vamos a hablar de convivencia, ya no solamente vamos a hablar de uniones de hecho, ya no solamente vamos a hablar de unas cuestiones varón-mujer. Hoy por hoy, la familia va a tender, ¿qué cosa? A desarrollarse sobre la base de inclusive relaciones de hecho entre personas del mismo sexo. Inclusive, recuérdese que la última norma vinculada a pandemia determinaba, ¿qué cosa? Un derecho a favor de las parejas que eran homosexuales y que eventualmente uno de ellos había fallecido y podían acceder, ¿qué cosa? A beneficios económicos, como por ejemplo una pensión de viudez, cuando en el país no está reconocido, ¿qué cosa? La unión civil. Entonces, contradicciones que necesitan ser reformuladas. En segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos que analizar, señores? El vínculo familiar. Porque hoy por hoy, ya los contextos tradicionales en los cuales se habla de la familia, ya no existen, pues. Lo detallado por el Código Civil es sumamente ineficiente. Y esto no es una cuestión de crítica mía. Ya de por sí, el contexto social, familiar, ya venía en cambios antes de 1984. ¿Qué es lo que pasó? Normalmente Lima siempre ha excluido a las provincias en nuestro país. Esto es en términos históricos en casi 200 años de república. ¿Y qué es lo que generó? Claro, como la visión de Lima era la preponderante, eventualmente el único tipo de familia que se podía regular y tutelar, ¿qué cosa era? La familia nuclear. Pero no tomaban en cuenta que ya desde 1980 habían familias divididas, habían familias separadas y habían familias monoparentales. Y por lo tanto, ¿por qué no se regularon esos elementos? No, porque sencillamente la visión tradicional de Lima excluía otras visiones, muy a pesar de que ya existía el terrorismo y muy a pesar de que ya el estado de bienestar había fracasado, estaba quebrado el país. ¿Correcto? Y esto también nos van a entender qué cosa, a comprender el nuevo contexto en el cual la familia cómo la familia en la actualidad va a tener que tener otra comprensión totalmente distinta. ¿Estamos? Tanto es así que a partir del año 2006 se reguló qué cosa, la familia ensamblada, con lo cual ya de por sí constitucionalmente ya estábamos hablando de una constitucionalización del derecho a familia. Pero este caso en el ámbito jurisprudencial viene del 2003. Defendió por primera vez a la familia real frente a la familia formal. Y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, vean que esta legislación ya de por sí siempre ha estado cuestionada. Y no por otra lógica judicial, por la realidad social. Por lo tanto, analicemos qué cosa, nuestra realidad social. En nuestra realidad social, señores, los procesos de transformación que ya les estaba indicando y que resultan ser sumamente gráficos y que nos van a detallar qué cosa,
algunos patrones muy importantes de desarrollo. ¿Y por qué? Porque en primer lugar, ¿qué cosa? El matrimonio y la familia nuclear ya no son los elementos excluyentes en el ámbito tutelar legal. ¿Y por qué? No por una cuestión contradictoria a la norma, sino porque sobre la base de la misma norma es que se genera, ¿qué cosa? Un proceso de interpretación de la Constitución. Y ahí es donde surge la constitucionalización del derecho de familia. ¿Correcto? ¿Y por qué es que tenemos que entenderla en esta dimensión, señores? Tenemos que entenderla en esta dimensión porque esa constitucionalización del derecho de familia va a tutelar en primer lugar, ¿qué cosa? Los derechos de la persona sobre los derechos de la familia. No, doctor, eso es inconcebible. Ya usted está hablando cosas que no tienen sentido. Perdón. Perdón. Analicemos entonces, a ver, un segundito que ya me olvidé dónde está mi Constitución. Acá está. Analicemos entonces literalmente la Constitución. Si es que estoy en contra, ¿por qué es que entonces los artículos 4, 5 y 6 se interpretan de forma excluyente a los artículos 1, 2 y 3? ¿Cuál es el sentido entonces de poder evaluar esa referencia en la cual existe una mala interpretación de la propia Constitución? Si nosotros nos basamos en lo literal de la Constitución, vamos a detallar qué cosa. Que el artículo primero de la Constitución habla de la dignidad y habla de que la persona humana es el elemento central de nuestro sistema jurídico, de nuestro sistema político, de nuestro Estado, de nuestra realidad política. Por lo tanto, ¿cómo es posible que ese primer artículo que sustenta todo nuestro ámbito constitucional termine siendo qué cosa? Limitado por la propia Constitución en los artículos 4, 5 y 6. No, es que en el artículo 4 defendemos al matrimonio, defendemos a la familia. Correcto, ¿y eso qué tiene que ver? No, es que tienes que proteger a la familia. ¿Y qué familia voy a proteger si eventualmente es una familia en situación de crisis, donde existe violencia familiar, donde existen situaciones, qué cosa, de desatención de derechos fundamentales? Hay feminicidio, ¿qué tiene que ver? No, es que tienes que comprender que la familia es el núcleo básico de la sociedad. Perdón, ese no es un elemento importante. ¿Y por qué? Porque la referencia de que la familia es el núcleo básico de la sociedad y del Estado no es un elemento histórico. Esto pocos profesores se lo van a poder dar porque normalmente no llegan a entender el proceso histórico de la formación de nuestro sistema jurídico. ¿Correcto? ¿Y por qué? Porque normalmente esa frase, el núcleo básico de la sociedad, adivinen de quién fue. Fue de Napoleón Bonaparte. Y eso fue materializado en 1804. Cuando Napoleón Bonaparte planteaba, ¿qué cosa? Una Francia vinculante al proceso de modernidad que el mundo lo tome como ejemplo, como referencia, como patrón de vinculación. Prueba de ello es que después en Argentina el código de Vélez Arfield literalmente lo reproduce y en nuestro país hasta el código de 1984 y los anteriores han tenido en cuenta esto. Y si no me creen, hagan el estudio histórico, por favor, de todos los códigos civiles peruanos desde 1860 en adelante, 1853 en adelante, y se van a dar cuenta que los artículos de familia son vinculados al Código Civil de Napoleón Bonaparte, que toma en cuenta, ojo señores, que Napoleón Bonaparte toma en cuenta, ¿qué cosa? Dos grandes elementos normativos. Primero, el Códex de Justiniano del siglo VI y, ¿qué cosa? Los principios y las reglas históricas aplicables a las relaciones familiares de los romanos, de una cultura de hace 25 siglos. Por lo tanto, esa referencia nueva de núcleo básico de la sociedad es solamente política de Napoleón Bonaparte desde 1804 para excluir otros tipos de relaciones familiares, principalmente las concubinarias. Y luego vamos a analizar por qué la diferenciación entre matrimonio, convivencia en varios tipos y concubinato, que son diferentes.
¿correcto? En base a la naturaleza jurídica de estos elementos conceptuales en lo sustantivo. Pero muy bien, sobre esta base la familia no es pues un patrón excluyente de otras consideraciones, no. Relaciones familiares son muy extensas, son muy amplias, son muy diversas, y esto lamentablemente en nuestra realidad social ya generaba, ¿qué cosa? Un aluvión en términos de presión social ante la ley, porque no le lograban entender. Peor aún, señores, gracias a los elementos negativos que generaron el terrorismo y la crisis económica, es que nuestra sociedad cambió en una mayor dimensión porque generaron nuevos entornos sociales. ¿Cómo así? Señores, la mujer empezó a ser, ¿qué cosa? Actor económico y social importante. Las familias hasta este momento eran, ¿qué cosa? Familias nucleares, y solo el varón trabajaba. La mujer trabajaba en cuestiones muy limitadas y condicionadas a su género, y eso es un defecto que hasta el día de hoy no hemos podido superar. ¿Y por qué? Porque las mujeres en esa época eran, ¿qué cosa? Profesoras, enfermeras, tenían un trabajo, ¿qué cosa? Secundario, trivializado, y esto es negativo, ¿correcto? Pero a partir de ese momento, como el varón, el padre de familia, no podía generar la atención económica a su familia, la mujer comenzó a trabajar. Y claro, inicialmente no era, ¿qué cosa? Parte del desarrollo económico de nuestra sociedad, porque estaba condicionada. Por lo tanto, la mujer comenzó desde abajo, a nivel informal, luego a nivel semiformal, luego, ¿qué cosa? Sin derechos, luego a generársele derechos. Por eso es que en 1989 surge la primera ley en el ámbito laboral en el cual se reconocía, ¿qué cosa? Que todo despido de mujer embarazada era nulo. Y era evidente. Hasta antes, una mujer que salía embarazada automáticamente era despedida. No importaba la razón. Podría haber sido una excelente trabajadora, pero por el embarazo, que se consideraba una situación contraria a los empleadores, era despedida. A partir de ese momento cambia, a partir de ese momento comienzan a surgir cosas, las políticas afirmativas a favor de mujeres, que luego se extendieron al año siguiente, ¿qué cosa? A la primera ley de cuotas en nuestro país que generaron el 20% de participación de mujeres en las listas políticas, tanto para el Congreso como también para otros niveles y ámbitos de gestión pública, municipalidades y luego, mucho después, gobiernos regionales. Y ese 20% subió a 30%. ¿Correcto? La mujer entonces comienza a ser un actor económico-social importante. Y fíjense, señores, en 1989, el niño y adolescente, ya con una convención internacional vinculante para el Perú, termina provocando, ¿qué cosa? En el año 2000, un nuevo código vinculado para ellos. Y por lo tanto se cambia, ¿qué cosa? La teoría de objeto de tutela por la de sujeto de tutela, perdón, sujeto de derechos. Y se le da una validez de derechos que resulta, ¿qué cosa? Vinculante para el Estado, porque termina provocando, ¿qué cosa? El interés superior del niño, que en esencia, señores, es un metaprincipio. ¿Y qué significa que sea un metaprincipio y no un principio? Los principios se ejecutan per se de modo directo. En otras palabras, no existe necesidad de alguna interpretación, se aplican automáticamente. Por ejemplo, principio de inocencia. Por ejemplo, principio de juez natural. Por ejemplo, principio del plazo razonable. Principio de doble instancia. No necesita interpretarse, ¿correcto? No necesita un factor, un elemento que vaya, ¿qué cosa? A complementar sus elementos de aplicabilidad. Muy distinto es el metaprincipio, que muy pocos abogados en la especialidad conocen porque no profundizan en el ámbito ni de la filosofía política ni tampoco en términos históricos, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque normalmente los metaprincipios exigen un catalizador, un elemento que haga viable, que haga ejecutivo una definición o un concepto normativo. Y les voy a dar algunas referencias. Esos metaprincipios que son muy complicados de evaluar, en nuestro caso, no solamente en el Perú, sino en toda Iberoamérica, propio de un sistema romano-germánico canónico francés, que esa es la denominación de nuestro sistema jurídico, va a necesitar tres
tres grandes catalizadores para poder materializar estos metaprincipios. Primero, señores, el principio de dignidad. Y si no me creen que la dignidad es un metaprincipio, yo les pregunto. A ver, señores, si hacemos una encuesta entre todos los participantes, ¿correcto? Que ahorita no sé cuántos son. A ver, bueno, ya luego vamos viendo. Pero si es que no sabemos, yo les puedo decir, cada uno de ustedes, si yo les pregunto, por favor, ustedes plantéenme un sueldo digno que su empleador debería atender y cumplir para que todos estemos contentos y finalmente ejecutemos una buena labor. Yo les podría garantizar que todo el mundo va a tener, ¿qué cosa? Un factor de referencia X que va a estar sujeto a sus propios intereses y que eventualmente va a estar condicionado a determinados parámetros, como por ejemplo nivel de preparación, nivel de desarrollo o exigencia laboral, o eventualmente disposición de tiempo, o de repente, ¿qué cosa? Actividad en el ámbito de una jefatura, o de repente a un nivel de ejecución de actividades sin ningún tipo de vinculación con resultados. Por lo tanto, ese concepto de dignidad en el ámbito de la recepción de un sueldo va a ser totalmente diferente a cada una de las personas que nosotros vamos a poder detallar. Igual pasa con el interés superior del niño, ¿correcto? Igual va a pasar con el principio de primacía de la realidad que está vinculado al ámbito laboral, ¿correcto? Por lo tanto, véase que necesitamos un elemento que puede entender la viabilidad de este metaprincipio que en el ámbito procesal resulta ser sumamente necesario. ¿Y por qué? Porque cuando hay conflictos entre los progenitores con respecto de los hijos, no necesariamente se aplica correctamente este interés superior del niño y al final parece, ¿qué cosa? Un cajón desastre en el cual se le da una facultad tan amplia al juez que al final no sabe qué hacer y eventualmente solo plantea qué cosa, por interés superior del niño y yo resuelvo. Y si no me creen, vean por favor los niveles de argumentación en los procesos sobre tenencia, sobre régimen de visita, sobre alimentos. Literalmente, vean ustedes, entre los fundamentos o las consideraciones en la sentencia con la parte resolutiva y literalmente hay como si fuera, ¿qué cosa? Un vacío entre ambos elementos que terminan, ¿qué cosa? Deslegitimando la Constitución, porque en el artículo 139 se obliga a los jueces, ¿qué cosa? A tener una resolución motivada. Y esto no está. Eso no es un nivel de motivación. Pero claro, como es familia, no te metas. Un momentito, en el ámbito de la argumentación de una sentencia, en lo penal y en lo civil, ahí sí podemos ser muy estrictos, ¿no? Claro, es que las incidencias son diferentes. ¿Y por qué no es familia? ¿Cuál es el nivel de criterio? En otras palabras, si yo, por ejemplo, estoy acreditando una situación de violencia familiar, ¿no podría entonces variar la tenencia? No, es que ya estás afectando a la familia. ¿Cuál familia si se están matándose? ¿Cuál es el criterio para no poder aplicar entonces elementos de constitucionalidad en un contexto que necesita pues una mayor vinculación a lo real, a lo práctico, a lo tutelable? No lo hay. Y si no me creen, por favor, les invito a revisar. Pongan en Google cualquier casación en el ámbito de alienación parental. En el Perú tenemos como 11 sentencias en el ámbito de alienación parental emitidas por la Corte Suprema. 11. Y de las cuales una sola, de las 11, ha logrado cambiar la tenencia. ¿Y por qué? Porque en estos casos de alienación parental, en todos estos se ha logrado acreditar ¿qué cosa? La conducta del progenitor que tiene la tenencia en contra del niño y en contra del otro progenitor, generando o padrectomía o eventualmente ¿qué cosa? Una condición negativa en lo psicológico frente a su hijo. Y muy bien, ¿cómo acreditaron la violencia familiar? Como acreditaron un nivel de violencia en el ámbito psicológico, ahí sí debería cambiar la tenencia, ¿no? Porque no pueden mantener al niño con quien supuestamente le ejecuta actos contrarios a su desarrollo psicológico. Pero de las 11 sentencias, solo una ha cambiado la variación, ha ejecutado la variación de tenencia. El único caso es respecto del varón que tenía la tenencia contra la madre. En los otros casos, que son mujeres que tenían la tenencia, acreditándose la violencia familiar de la mamá, que era la que tenía la tenencia, contra los hijos y contra la obstrucción de derechos del otro progenitor, literalmente no se generó un cambio de tenencia. Con lo cual han mantenido a la víctima y a la agresora en una misma realidad familiar. Y ahí se dan cuenta entonces que nuestra realidad social incide mucho
en una mala aplicabilidad de conceptos. Y esto es sumamente gráfico, porque aunque parezca increíble, cuando comienzan a revisar, cuando les doy estos elementos de evaluación, esas sentencias, esas casaciones, ahí dicen, caray, sí, pues hay un verdadero problema. Y si no me creen, analicemos otro factor. Por ejemplo, en situaciones donde se ha evaluado la verdad biológica para poder determinar qué cosa, que el demandante no era el padre de la criatura que estaba criando. Hay un famosísimo caso de una casación de Ayacucho, en la cual la Corte Suprema le dice, señor, usted ha logrado determinar qué cosa, que su hijo, al que venía criando, no es suyo biológicamente, pero no vamos a retirarle sus obligaciones, ni tampoco vamos a provocar un daño al niño haciéndole qué cosa, una variación de la identidad, porque él ya desarrolló la identidad dinámica. Perfecto, ahí aplican correctamente los derechos del niño, pero ¿y los derechos del progenitor qué pasó? Que es lo que dice la Corte Suprema. Si usted quiere que le retiremos esos derechos, venga con la identidad del padre biológico y ahí podemos ver. O sea, el progenitor que terminó asumiendo una responsabilidad cuando no había una relación biológica, termina siendo exigido por la Corte Suprema a indicar con quién tuvo relaciones sexuales su esposa con un tercer sujeto. Eso es lo que pide la Corte Suprema. Y eso es un error sumamente manifiesto y que casi nadie toma en cuenta, como si la mujer no tuviera capacidad procesal ni tampoco fuera parte de ese proceso en el cual ella gestó, ella engendró a una criatura con una persona diferente de la de su cónyuge. ¿Qué pasó? No se sabe. Entonces, ahí nos damos cuenta que esta realidad social comienza a transformar el derecho a familia y por eso es que se genera, ¿qué cosa? La constitucionalización del derecho a familia. Y esta constitucionalización del derecho a familia va a terminar provocando, ¿qué cosa? Un tercer elemento que se llama derecho procesal de familia. Y ese derecho procesal de familia resulta ser muy interesante porque esta especialidad va a tener algunos aportes muy significativos. Correcto, que en primer término ya no se debe hablar de tutela de la familia. ¿Por qué? Porque la familia es en realidad una institución jurídica que muchas veces no guarda relación con sus integrantes. Se debe hablar de vínculo familiar y se tiene que entender qué cosa, que proceso judicial es diferente a conflicto familiar. Y ese conflicto familiar se va a entender en 4 etapas, ¿correcto? La primera de ellas, cuando hablamos de una crisis familiar, principalmente que tiene una naturaleza, ¿qué cosa? Íntima. Cuando dos personas que tienen una condición afectiva, esto es matrimonio, convivencia o concubinato o relación de pareja, noviazgo, y esto se modificó con la ley de violencia familiar que indica cualquier tipo de condición, correcto, inclusive amigos con derechos y todas esas variables que existen en el ámbito de la juventud nacional nos permiten indicar esos contextos en los que solo 2 individuos participan, correcto, es una crisis familiar porque nadie más la sabe y responde solamente a un patrón de referencia muy íntimo. En cambio, cuando ya ese contexto genera, ¿qué cosa? Un conflicto familiar, ya estamos hablando de una condición privada. ¿Qué significa? Que no solamente participan esos 2 individuos, participan otros integrantes de la familia, que pueden ser los hijos, que pueden ser los progenitores, los abuelos, o que pueden ser los hermanos de la familia, o inclusive las nuevas parejas de esas personas que terminaron una primera relación afectiva. ¿Correcto? Vean ese gran proceso de cambio. ¿Y por qué? Porque esto luego lo vamos a analizar, termina generando una disfuncionalidad en el ámbito tutelar que es sumamente gráfico. ¿Correcto? Luego vamos a tener, ¿qué cosa? Un conflicto familiar judicializado y en la cual ya vamos a tener acá, ¿qué cosa? Demandas, denuncias, tanto en lo penal como en lo civil, que van a terminar provocando, ¿qué cosa? La intervención del Estado. Y si interviene el Estado, ya estamos, ¿qué cosa? Ante un contexto público. Por eso la naturaleza jurídica de matrimonio y convivencia resulta ser sumamente esencial. Y viene una 4ª etapa, ¿cuál? La de la emisión de la sentencia. ¿Y por qué, señores? Porque en este ámbito, esas sentencias no necesariamente pueden ser ejecutadas.
¿correcto? No son eficientes estas sentencias. ¿Y por qué? Porque si es que no me cree, permítanme hacerle unas referencias. De los casos de un proceso judicial de alimentos, proceso 1, vamos a tener ¿qué cosa? En el caso de no pagar, ¿qué cosa? El delito de omisión de asistencia familiar. Proceso 1, proceso 2. ¿Cuánto tiempo es? ¿Se defiende el niño? ¿Se defiende el interés superior del niño en el ámbito alimentario? No, sí o no. Muy bien. Segundo ejemplo, proceso de tenencia o régimen de visitas. Cuando a veces se incumplen estas situaciones, ¿qué se genera? Proceso de sustracción de menor, porque no se respeta ni la tenencia ni el régimen de visitas. Dos procesos, uno penal, uno civil. ¿Correcto? Tercer ejemplo, analicemos los casos en los cuales de forma privada las partes acceden a generar ¿qué cosa? Un acuerdo conciliatorio. Ese acuerdo de conciliación se contradice cuando se judicializa ese acuerdo. Y cuando el juez tiene que evaluar ese acuerdo conciliatorio que es sumamente, es muy mal redactado, y principalmente porque a las partes no les importa la consecuencia que generan en esos acuerdos, principalmente porque quieren evitar el conflicto, ¿correcto? No se dan cuenta que el juez no puede, ¿qué cosa? Evaluar el contenido. Y no tiene en cuenta ese juez, especialmente el de familia, la capacidad, ¿qué cosa? De poder interpretarla. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un control difuso. El juez está autorizado, principalmente porque hay un niño en el medio y que tiene que evaluar, ¿qué cosa? Esos alcances para poder generar una transformación total en ese caso. ¿Correcto? Esos elementos, por ejemplo, me permitieron para el año pasado participar en un congreso internacional que es este. Este es un libro que está en PDF en la Universidad Católica, ¿correcto? En el cual analizo el contexto. Apaguen por favor el micro. La aplicabilidad del control difuso en la evaluación del acta de conciliación sometida a proceso de ejecución en casos atente contra los derechos de niños y adolescentes. ¿Y por qué? Porque los progenitores por lo general pactan cualquier tontería. Y disculpen el término, pero pactan cualquier tontería porque no tienen una proyección en el tiempo. Esas personas creen que en el futuro van a mantenerse en las mismas situaciones. No toman en cuenta que de repente en el tiempo tienen otra familia, generan nuevos cambios sociales, generan nuevas exigencias y peor aún, como asumen que no importa esta situación de conciliación, saben que inevitablemente viene un proceso judicial. Y esos cambios, que van a ser sumamente drásticos, porque ya estamos hablando de una familia en crisis, van a terminar generando, ¿qué cosa? Un periodo de problemas familiares vinculados entre los 6 y 8 años. Entre los 6 y 8 años. Si se judicializa, evidentemente se amplía. ¿Y por qué? Porque los contextos de crisis familiar normalmente no son conocidos. Y si no me creen, lean por favor los fundamentos de hecho en cualquier demanda de familia. Y ahí se van a dar cuenta que siempre la fecha de interposición de la demanda es una, pero la fecha de inicio de los problemas literalmente es de hace muchísimos años. Y esa disfunción temporal es evaluada en el ámbito judicial. No les interesa, no les importa. Es más, vayan a cualquier juzgado y se van a dar cuenta que cuando leen un expediente, al juez y al fiscal solo le importan determinados actos procesales. El resto no sirve. Suena duro, suena feo, vayan a un juzgado. Y ahí se van a dar cuenta que lo que les digo no es una cuestión irreal. Para el año 2003 comenzó a gestarse este libro, La constitucionalización del derecho de familia, y también el derecho procesal de familia. Casualidades del destino son los dos temas que normalmente se brindan en casi todos los institutos superiores que terminan dando capacitación a magistrados, a abogados, a estudiantes. Y yo soy el autor de esas dos teorías. Yo soy el autor. Correcto. Yo soy el que desarrolló esas teorías desde el año 2003. Los temas de alienación parental, los temas de tenencia compartida, los temas de unificación de procesos en el ámbito familiar, los temas de derecho procesal de familia, constitucionalización del derecho de familia, derecho probatorio en el ámbito familiar, son mi especialidad. Elementos procesales y probatorios en el derecho de familia. Es un libro publicado en Colombia y el año pasado, solo el año pasado, Gaceta Jurídica me terminó publicando 2 libros más. Evaluación constitucional de derechos en el derecho de familia y derecho procesal de familia.
que son mis líneas de trabajo originales. ¿Y esto qué permite decir? Por favor, vean esos 3 cuadros, que estamos ante una realidad totalmente compleja, ante una realidad que necesita ser, ¿qué cosa? Reconfigurada. ¿Y por qué? Porque al final, cuando comencemos a analizar, ¿qué cosa? Nuestra realidad en el ámbito de familia, ya pasamos entonces de una constitucionalización a un nuevo patrón. ¿Cuál? El patrón de referencia de las relaciones, ¿qué cosa? De parentesco. El patrón de referencias de la constitución de relaciones familiares en el ámbito afectivo. Y con lo cual vamos a generar 3 grandes elementos de evaluación que van a ser sumamente gráficos. ¿Correcto? Pasamos entonces a una tercera pizarra y detallemos 3 nuevos ámbitos de estudio. Ustedes dirán, porque hay 3. El tercero, el más grande es el segundo, ¿correcto? Comencemos. Cuando nosotros hablamos de matrimonio, estamos hablando, ¿qué cosa? De un elemento en el libres de cualquier legal pueden dar un acto jurídico que involucra una condición formal, familiar, social. ¿Correcto? Este matrimonio evidentemente tiene sus propias características y su propia condición, pero a la generación del documento, a la generación del acto jurídico, el valor del acto ejecutado automáticamente tiene un valor de cosa pública. En otras palabras, si existe una celebración de matrimonio y se declaró ya la validez del mismo en el mismo acto y el novio, producto de toda la presión y producto de la emoción, llega a morir, así haya estado ese matrimonio vigente 1 minuto, ya genera derechos sucesorios, excluyéndose a quienes, a los padres del, bueno, ya esposo. Hay una exclusión en el ámbito de las reglas del derecho sucesorio. Y esto nos permite indicar que este matrimonio tiene una condición que eventualmente no se entiende en el ámbito de nuestra normatividad. ¿Y por qué? Porque se entiende que este matrimonio busca ser, ¿qué cosa? Protegido. Pero un momento, busca ser protegido ¿sobre qué? Principalmente de otros factores negativos en el ámbito social, no en el ámbito, ¿qué cosa? Personal o moral. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, señores, en el ámbito del régimen económico familiar, las sociedades gananciales tienen un nivel de tutela totalmente diferente. Por ejemplo, en el ámbito laboral, las reunificaciones familiares y las movilizaciones por contexto de reagrupamiento familiar son protegidos. Ese es el verdadero nivel de protección. ¿Por qué? Porque el nivel de protección que tradicionalmente se le ha aplicado, ¿cuál es? Y se le defiende per se de cualquier situación y de cualquier contexto. En otras palabras, si es que hay una situación de violencia familiar, no, nadie puede intervenir. ¿Correcto? Por eso es que la legitimidad para plantear el divorcio resulta ser excluyente para a una persona que no sea, ¿qué cosa? La involucrada en el matrimonio. En otras palabras, los progenitores de una víctima no podrían hacer absolutamente nada. Los hijos que están involucrados en conflictos graves entre sus progenitores tampoco participan, tampoco tienen nivel de incidencia. ¿Correcto? Véase entonces que en el matrimonio ya tenemos las pautas generales que normalmente se aplican en este nivel. ¿Correcto? Ahora analicemos, ¿qué cosa? El caso de la convivencia. Y vamos a detallar algunas referencias que van a ser muy importantes porque yo sé, por la experiencia de alguna manera profesional y personal, que no suelen mencionarse mucho. El primero de ellos, señores,
tiene, ¿qué cosa? Una condición jurídica equivalente al matrimonio. Nótese que no estamos hablando de igualdad entre matrimonio y convivencia. ¿Por qué? Principalmente por lo siguiente, señores. La naturaleza jurídica está vinculada sobre la atribución que le da la ley. Por lo tanto, la convivencia por lo general es privada y solo cuando cumpla los requisitos de ley tendrá, ¿qué cosa? Un efecto público. ¿Correcto? Véase entonces que en este nivel ya estamos hablando de una condición legal. Los convivientes que tienen 20 años y no han formalizado su relación porque no les interesa, ¿cuándo asumen los problemas? Cuando viene una sucesión. ¿Y por qué? Porque si esa convivencia se generó, por ejemplo, imaginémonos, durante 20 años y uno de ellos tenía hijos preexistentes a esa relación convivencial, ¿qué es lo que va a pasar? Que esos hijos de una primera relación matrimonial o convivencial, o lo que fuese, pueden excluir a la conviviente. Y de esto hay jurisprudencia muy significativa. Y lamentablemente, ¿por qué? Porque al morir un causante y hay dos núcleos familiares, la conviviente y los hijos preexistentes a la conviviente, ¿qué es lo que va a pasar? Señores, derecho sucesorio. Yo tengo como hijo la posibilidad de ejecutar, ¿qué cosa? Una sucesión intestada. Y ese es un trámite absolutamente diligente, muy fácil, muy ejecutivo en el tiempo. Y la conviviente, para poder acceder a esa sucesión intestada, ¿qué es lo que necesita? Demostrar que era conviviente. Y para demostrar, ¿qué cosa? Tiene que ir a un proceso judicial de conocimiento en el cual logre, ¿qué cosa? Demostrar su situación de convivencia. En un proceso judicial. ¿Cuánto tiempo le va a tomar? Probablemente año y medio. Y ahora con situación de pandemia, probablemente 2 años. ¿Correcto? Después de 2 años, cuando ya tiene, ¿qué cosa? El reconocimiento de su condición de legítima sucesora, si es que va a la sucesión intestada, ¿qué es lo que va a haber? Ya no existen bienes, porque los hijos ya ejecutaron la sucesión intestada y finalmente dispusieron los bienes. Véase entonces que estamos ante una realidad sumamente práctica en el ámbito, ¿qué cosa? En el ámbito jurídico. Por ello es importante entender que esta convivencia se desarrolla en diferentes niveles. Y hay 3 niveles en los cuales se evalúa la convivencia. La primera de ellas, señores, una convivencia que es la idónea, la reconocida legalmente, y se llama como convivencia propia, ¿correcto? Y le pongo entre comillas porque en realidad no necesita ser definido. ¿Qué es lo que ocurre en este nivel, señores? La pareja no tiene impedimento matrimonial. ¿Correcto? Bajo estas condiciones, tiene que existir, ¿qué cosa? La cohabitación durante 2 años, una convivencia pública pacífica, y tiene que haber una cohabitación. La cohabitación no es un elemento normativo, no está en la norma, pero sí se exige en la práctica judicial. ¿Por qué? Porque se ha acreditado en el caso Tudela Van Brugel, respecto de su esposa, que las convivencias no tienen que configurarse en una cuestión de que viven en el mismo domicilio. Tienen que generar una condición privada e íntima entre los involucrados. ¿Correcto? Esta es la más conocida y es la que genera derechos sucesorios, es la que reconoce la Constitución, es la que literalmente es muy similar a la del matrimonio. En segundo lugar, vamos a llamar a una convivencia impropia. Y hasta acá la mayoría de los tratadistas, ¿correcto? No vamos a generar ninguna referencia negativa. Y esto nos permite indicar ¿qué cosa? Que existe evidentemente en una persona, ¿qué cosa? Una condición negativa para generar efectos en la convivencia. ¿Qué cosa hay? Impedimento matrimonial. O porque se separó y no se divorció, o porque eventualmente existen alguna otra de las condiciones estipuladas en el Código Civil para poder detallar esta referencia. ¿Qué es lo que entonces tenemos que evaluar en este nivel? Señores, un factor sumamente importante. Acá se tiene que analizar la buena fe
de la parte que no conocía el impedimento matrimonial de su pareja. Ahora ustedes dirán, doctor, pero ¿cómo es posible que no sepan? No saben, pues. Me van a decir que nuestra realidad social es sumamente pura y es sumamente cosa tan cristalina que estas situaciones responden más a una situación de novela. Y si no me creen, permítanme entonces decirles algunas referencias, ¿correcto? En casos de convivencia en las cuales se registran estos factores, muere uno de los convivientes. La viuda piensa que de repente, pues bueno, va a poder ejecutar su derecho cuando pase pues su duelo. Y en pleno velorio aparece la esposa. En situaciones de sucesión intestada es donde aparecen las parejas. Y ahí viene el gran detalle. ¿Tú quién eres? Yo soy la esposa. No, yo soy la esposa. Yo he vivido 20 años, yo he vivido 18. Y surgen las familias paralelas, surgen ¿qué cosa? Las familias secuenciales. Y esto es gráfico porque los procesos judiciales en los cuales se plantean nulidades de actos jurídicos, por ejemplo, transferencias, justamente detallan estas referencias. ¿Correcto? Ya no les importa detallar si era la conviviente, si era la pareja, si era la esposa, no. Les interesan los bienes. ¿Correcto? Entonces, en este nivel, vemos que uno actúa de mala fe y la otra persona actúa de buena fe. Y hasta donde tengo entendido, porque a veces suelo ser bastante drástico en mis ideas, ¿qué cosa? Nuestra ley defiende la buena fe. ¿Y cómo es posible que, si defiende la buena fe, no pueda ejecutar una tutela en estos niveles? Resulta muy contradictorio entonces, ¿qué cosa? En situaciones de vinculación económica al régimen patrimonial de la familia, estas situaciones no se analizan, ¿correcto? Y esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque normalmente este desconocimiento puede ser por una acción fraudulenta de una de las parejas. Ejemplo, generando documentos falsos. Y esto es común. Principalmente de aquellas personas que durante la época de los años 80 y de los años 90, producto del terrorismo, ¿qué cosa? Tenían un DNI original y tenían, ¿qué cosa? Un DNI falso. Y eso pasa sobre todo en las zonas donde ha habido, ¿qué cosa? Terrorismo. Y las edades cambian. Y si no me creen, permítanme ser muy gráficos. En el actual Congreso hay una congresista que es la más renegona de todos y que es la que ejecuta los actos más barbáricos porque es literalmente un chimpancé con metralleta. Esa señora tiene 2 DNIs. Y un DNI tiene en un año y al año siguiente tiene el otro DNI. Por lo tanto, esa señora tiene 2 nombres y tiene 2 edades. Y no pasa nada, porque como es congresista y ya el Jurado Nacional de Elecciones validó su nombramiento como autoridad, nadie le puede sacar o decir nada, a pesar de que existe una severísima contradicción personal y legal. ¿Correcto? Tercer elemento a nivel de convivencia, señores. Vamos a hablar de las convivencias de mala fe. ¿Correcto? ¿Qué significa de mala fe? Implica que las partes que ejecutan la convivencia conocen de los factores que limitan sus derechos en función a las características o condiciones de la pareja. Pero un momento, acá viene una gran referencia. Mala fe respecto de la ley, no respecto de la pareja de alguno de los integrantes, que puede ser, ¿qué cosa? Una esposa. ¿Y por qué? Porque en estos casos usualmente se registra una separación. ¿Correcto? Se sabe que están separados y de repente están separados muchos años y comienzan a generar, ¿qué cosa? Una convivencia. Y los dos saben que hay un impedimento matrimonial y no ejecutan el divorcio. No les importa. Porque no puede, porque la pareja está en el extranjero o porque sencillamente no quiere tener un nivel de relación con la expareja. ¿Correcto? Y viene un gran detalle. Pierden derechos. No van a poder tener derechos. Pero no les importa. ¿Correcto? Y viene un gran detalle. ¿Y por qué entonces los procesos de separación de hecho no se ejecutan en estos casos? Principalmente porque genera un proceso judicial. Aún a pesar de las separaciones, muchas veces las partes demandadas
no deciden qué cosa, ni conciliar, ni tampoco deciden qué cosa, otorgar el beneficio de ejecutar un proceso muy sencillo para poder determinar qué cosa, una solución final. ¿Y por qué? Porque no quieren. Y esto me ha tocado presenciar y probablemente a muchos de ustedes también lo hayan podido presenciar en una audiencia. En plena audiencia, los jueces le preguntan, pero señora, ¿usted por qué no le quiere dar el divorcio a su esposo? Porque aún sigue siendo eso. Si ya es pareja y tiene hijos con su nueva pareja y la separación se ha generado hace más de 20 años. No quiere. Y el esposo, bueno, la nueva pareja, sentado y mirando, no lo quiero. ¿Pero por qué? Si le doy el divorcio se va a casar con la otra. Y suena gracioso, suena muy duro en el ámbito de la comprensión, pero es lo que pasa. Y es porque la ley tutela a la familia. Por eso es que no admiten estas cosas, cuando sí ya se demostró una separación de hecho por más de 4 años, porque se tiene que demostrar más y generar un proceso que toma, ¿qué cosa? Literalmente casi 2 años. Por ese sentido, no es que hay que proteger a la familia. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Claro, prefiero que se maten, mejor es ser viuda, a eventualmente, ¿qué cosa? Divorciada. Y ese es el gran problema de nuestro país. El nivel de cucufatería es tan elevado, es tan drástico que lamentablemente se razona muy mal. ¿Correcto? Y finalmente viene el gran nivel que todo el mundo estaba esperando de repente, el concubinato. Y cuando analizamos el concubinato tenemos que entenderlo de diferentes condiciones. Señores, su nivel de naturaleza jurídica implica ¿qué cosa? Implica la preexistencia de un matrimonio. En otras palabras, las partes saben que hay un acto indebido, ilegal e inmoral. Sobre esta base, entonces, se conoce que al existir un matrimonio no van a generarse derechos entre ellos, pero sí surgen derechos si nace un hijo. Y normalmente el concubinato está más vinculado al ámbito de la mujer, no al ámbito del varón, ¿correcto? Esto es, si un varón se inmiscuye en una relación matrimonial y la mujer sale embarazada, o por presunción de paternidad, o porque ahora la mujer no necesita indicar quién es el padre, sencillamente ese tercer sujeto, ¿correcto? No va a tener ninguna responsabilidad o va a serle imputable alguna acción específica. Sencillamente no pasa nada. En cambio, si un varón está casado y tiene una amante, ¿correcto? Y la amante sabe que hay una esposa y surge un embarazo, los derechos sobre el niño van a ser atribuibles inmediatamente a este sujeto, pero esa mujer no va a obtener literalmente ningún otro beneficio, ninguna otra condición, ¿correcto? Y ahí es donde surgen, ¿qué cosa? Las familias paralelas, ahí surgen las familias secuenciales y surgen una serie de elementos que nos permiten detallar, ¿qué cosa? Que en el ámbito de las relaciones afectivas, vamos a estar hablando de una multiplicidad de situaciones que resultarán ser sumamente importantes, como cuáles. En primer término, señores, todas las situaciones a nivel de relaciones de pareja. ¿Y por qué? Porque en las relaciones de pareja vamos a tener a los enamorados, vamos a tener a los novios sin esponsales y vamos a tener a todas las parejas sexuales. ¿Correcto? Y uno dirá, doctor, ¿cómo que parejas sexuales? Existen, pues. Hay personas que no tienen ninguna necesidad de poder, ¿qué cosa? Supeditar sus condiciones personales a una cuestión moral. No pasa nada. ¿Correcto? Y no pasa nada. Y en este nivel ya tenemos, ¿qué cosa? A las relaciones matrimoniales, que son mucho más específicas, ¿correcto? Y en este mismo nivel también tenemos, ¿qué cosa? A las relaciones convivenciales, pero propias.
no a cualquier relación convivencial. ¿Estamos? También entonces vamos a tener en cuenta, ¿qué cosa? A todas aquellas situaciones de convivencias impropias, a todas aquellas situaciones de concubinatos que terminan ampliando muchos elementos muy referenciales. Inclusive a las situaciones en las cuales se genera una familia monoparental en la cual no necesariamente interviene uno de los progenitores, ¿correcto? Normalmente hay un ascendiente y un descendiente, madres solteras, que es la mayor referencia. Y sobre esta base es que entonces el concepto de familia se transforma. Y este concepto de familia nuclear que detallaba el Código Civil de 1984 comienza a observar ¿qué cosa? La variación de una serie de situaciones familiares que resultan ser muy gráficas. ¿Como cuáles? Comenzamos a tener a las familias monoparentales. Comenzamos a tener ¿qué cosa? A las familias amplias, familias extendidas, familias ensambladas. Vamos a comenzar a tener ¿qué cosa? A las familias divididas, a las familias separadas, a las familias en situación de migración, y también vamos a tener ¿qué cosa? A las familias que tienen características especiales. ¿Como cuáles? Las familias homoparentales, y vamos a tener a las familias binacionales, a las familias multiculturales. Y todas estas están reguladas por la jurisprudencia, no por el Código Civil. Por lo tanto, ya estamos ante un panorama que resulta ser sumamente especial porque nos va a permitir detallar ¿qué cosa? Que durante todo este proceso, vamos a detallar el contexto económico, entonces, señores, ¿cómo va a ser? ¿Ah? El contexto económico, ¿cómo es que entonces se va a desarrollar? ¿Cómo vamos a poder aplicar el valor y el paradigma de las condiciones económicas? Y acá vienen los grandes inconvenientes. Lamentablemente nuestra legislación solamente tutela a la familia, ¿qué cosa? Nuclear. A las otras no. Y en los ámbitos sucesorios, por ejemplo, en cuestiones de familias ensambladas, los nuevos hijos que tienen derechos porque el progenitor no biológico les imputa, no necesariamente van a ser extendidos hasta la sucesión, sino de repente cuando comiencen a surgir planteamientos en el ámbito judicial para reconocer estos derechos. ¿Correcto? En el ámbito de las familias binacionales, cuando muere una persona que está en el extranjero y que de repente tiene bienes en el extranjero y no son conocidos por la familia en el ámbito nacional, ¿cómo es que van a ejecutar entonces esa transferencia de propiedades? ¿Mm? Miren nada más los casos vinculados al COVID. Muchísimas personas han muerto en Europa y esas personas han tenido eventualmente alguna vinculación con Sudamérica y en particular con el Perú. Y si han muerto, ¿cómo es que entonces generamos entonces la sucesión? Bastante difícil. Peor aún, ¿cómo es que podemos generar vinculación en los ámbitos homoparentales si eventualmente el tema económico no ha sido reconocido en nuestro país? Peor aún, en los casos de exequatur, solo se ha reconocido ¿qué cosa? Una condición de inscripción de las sociedades gananciales en el ámbito de la SUNARP recién en el año 2018. Estamos en un proceso de transformación y ese proceso de transformación entonces nos permite indicar, tenemos que entender que esta unidad familiar va a tener que ser entendida en una forma mucho más amplia, mucho más interdisciplinaria, y la vamos a tener que entender en función ya no de la ley, en función de las necesidades de otorgar justicia, de otorgar equidad, de otorgar razonabilidad en las decisiones judiciales. Con ello entonces, señores, yo daría fin a esta sesión, tratando en la medida de lo posible de que si es que hay alguna pregunta, me la pudieran formular, cosa que pudiera ya atenderlos, ¿correcto? ¿Sí? Si es que hay alguna consultita, encantado, por favor.
Si es que hay alguna consulta, encantado. Sí, buenos días. Buenos días. Carmen Peñafiel, estoy conectada desde la provincia de Camaná, departamento de Arequipa, sobre la convivencia propia. Justo, ¡ay! Lo cambió. La anterior, doctor. A ver, un segundito, un segundito. Ahí. Sí. En la convivencia propia, ha indicado usted que la pareja no debe tener impedimento matrimonial, tiene que tener 2 años, esa convivencia tiene que ser pública, pero ha indicado usted pacífica, cohabitación. Sí, Sí. sobre la convivencia pacífica como requisito de una convivencia propia, si nos podría detallar un poco más. ¿Qué Gracias. sucede? Cuando la legislación trató de otorgar los derechos vinculados a la convivencia, en esencia les voy a decir algo. La convivencia proviene, ¿qué cosa? De una condición normativa llamada unión de hecho que está en la Constitución y que proviene en términos históricos de la única institución jurídica que ha aportado el mundo andino al mundo. ¿Correcto? El Sermináculo, señores, es una convivencia que otorga derechos cuando genera una condición. ¿Cuál? La cohabitación y además una permanente condición entre las parejas. ¿Qué significa pública y pacífica? Que ese nivel de convivencia excluya situaciones de rapto, excluya situaciones de intimidación, excluya situaciones de violencia familiar. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando surge el Código Civil de 1984, miren, cuando se da el Código de 1984, a ver, vamos a ver por acá, ¿correcto? Vean ustedes. En esas épocas, todavía se podía mantener, ¿qué cosa? La condición penal de que un agresor sexual podía casarse con su víctima y evitar, ¿qué cosa? La imposición de una pena. Esa condición recién fue derogada, ¿qué cosa? En el año 2002, 2004, no recuerdo ahorita muy bien, por el Tribunal Constitucional a pedido de una demanda de inconstitucionalidad de uno de los artículos del 3, de uno de los incisos del 333 por parte de la Defensoría del Pueblo. Por eso es que se habla de pública y pacífica, ¿correcto? Para evitar esas situaciones de rapto, para evitar esas situaciones de violencia familiar o eventualmente de sujeción. Porque recuérdese que en muchas zonas en nuestro país, para esa comprensión de Lima sobre la realidad de las familias, ¿qué cosa era? Que claro, como la mayoría eran chunchos, la mayoría eran, ¿qué cosa? Personas así con un nivel muy trivial en cuanto a su sexualidad, podían haber esos raptos y bueno, eso no iba a ser admitido por la moralidad de la Iglesia Católica. ¿Correcto? Tengan en cuenta que esa es una norma del 84 y en el 84 las mujeres no trabajaban. En el ámbito 84 las mujeres no eran consideradas sujetos de derecho en forma absoluta. Y si no me creen, vean por favor lo que sale a nivel de la separación y del divorcio. La mujer se queda literalmente, ¿qué cosa? Con los hijos, porque en ese momento patria, potestad y tenencia eran lo mismo, recién se modificó con el Código del Niño y Adolescente en el 2000, y en ese momento la mujer, como no trabajaba, tenía que ser, pues, ¿qué cosa? Atendida económicamente por el marido. Doctor, Hola. doctor, buenos días. Una consulta. Primero, saludarle, muy buena su exposición y muy real. Y la consulta es, en caso de convivencia, si las parejas vienen conviviendo más de 30 años y uno de ellos, o sea, y no han formalizado su convivencia, y uno de ellos lleva un apellido como viuda de tal persona, para formalizar la convivencia y registrarlo, netamente se tiene que quitar el apellido de viuda para poder tener más derechos a futuro. A ver, a ver, a ver, a ver. Convivencia. ¿Y cómo es que si estando conviviente va a llamarse viuda? Es que la señora enviudó y luego se comprometió, pero hizo convivencia. Ah, sí, pues para que se reconozcan derechos tiene que independizar cada una de sus relaciones, ¿correcto? Con respecto de la primera pareja, eventualmente su identidad tiene que ser tal cual como la que generó en la convivencia. Y una vez que se reconozca esa primera identidad, ya va a poder formalizar, ya va a poder cambiar, ya va a poder generar
una nueva condición normativa en el ámbito de su segunda pareja. Recuérdese que en nuestra legislación, en el Código Civil, se le faculta a la mujer casada, ¿qué cosa? A llevar el apellido de la pareja, ¿correcto? Y esta condición inclusive amplía su identidad, porque le ponen el de apellido del marido, como si fuera una condición de propiedad. Y este patrón de referencia, que es muy cuestionado por las ideologías de género, pues indican una sociedad sumamente machista. Pero ese machismo no viene de los hombres, viene de las propias mujeres. El considerarse parte de, lo cual debería cambiar, ¿correcto? En términos muy esenciales, yo no entiendo cómo es que ahora muchos colectivos feministas tratan o impulsan, ¿qué cosa? La variación del orden de los apellidos en los hijos, pero no van contra esta condición absolutamente mucho más perjudicial para poder generar una referencia en cuanto a la identidad mucho más clara. ¿Mm? Doctor, entonces netamente se tendría que hacer o sea, hacer una nueva, hacer mediante el notario, la nueva exclusión de viuda, proceso de reconocimiento de con su primera identidad. Y después pasaría el proceso de registrarle como conviviente. Sí, porque inclusive por un tema de seguridad jurídica, los mismos notarios, los mismos jueces no van a aceptar mucho este nivel de intervención, ¿no? Ok, gracias. No, usted. Doctor, buenos días. Maritza Pilares de Lima. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Muy bien, gracias. Felicitarlo, doctor, por tan maravillosa exposición. Doctor, yo quisiera que por favor ampliara ese concepto que usted ha señalado, el interés superior del niño como un metaprincipio. Señala usted que debe existir un catalizador para ser viable. ¿Podría ampliar, por favor, este concepto del metaprincipio? Muy bien, muy gracias. Bien. A ver, permítame un segundo y le traigo una referencia. Un segundo. Ok. A ver, miren, para el año, ¿esto cuándo fue? Esto fue en el año, creo que 2006, 2007. 2006, 2007. Quien les habla hizo un libro que se llamó La tenencia compartida. Y no es una cuestión de juego, ahí está, el libro azulito, ¿correcto? Okay. En Jus. Lamentablemente yo en esa época yo vivía en otro ambiente y no tenía el registro bibliográfico y bueno, no tengo el documento, el libro que acredita que bueno, lo publiqué porque no conservé en esencia. Ese libro indicaba un elemento muy práctico. ¿Cuál? Que en caso de separación, en caso de divorcio, los progenitores tienen que ser evaluados independientemente. Y en caso se pueda generar una mejor atención a los hijos, ¿correcto? Se debía ponderar la tenencia compartida. ¿Cómo así? Porque actualmente las reglas que determina el Código de Niño y Adolescente y Código Civil, Código Procesal Civil, determinan 3 condiciones generales. ¿Cuáles? El primero de ellos, ¿qué progenitor ha convivido más tiempo con el niño? ¿Correcto? 2, ¿qué progenitor genera mejores condiciones de coexistencia con la otra pareja? ¿Correcto? Y finalmente una tercera condición, ¿cuál? La que eventualmente esté mucho más capacitado en lo personal para poder criar al hijo. Condiciones que nos permiten detallar de estas 3 reglas algunas condiciones específicas. ¿Cuál? Primero, aptitud. Y la evaluación es de los dos. 2, mejor relación con los hijos. 3, mejor capacidad económica, mejor capacidad moral y finalmente, ¿qué cosa? Un mayor nivel de sociabilidad. ¿Correcto? Porque recuerden que los dos progenitores son, ¿qué cosa? Iguales en derechos porque los dos tienen patria potestad. ¿Correcto? En función a esta consideración,
Como los dos progenitores pueden estar en la misma condición, ahí viene el gran detalle. Los dos trabajan, los dos de repente tienen bienes, los dos de repente tienen un hogar en el que pueden brindarle un alojamiento al hijo y han convivido juntos, porque finalmente al matrimonio, cuando se disuelve, automáticamente dejan de vivir. Ahí es donde surgen los problemas, ¿correcto? Entonces, cuando el juez tiene que evaluar, evidentemente que a ella no importa el género, ¿correcto? ¿Importa qué cosa? La evaluación de los niños. ¿Por qué? Porque si es una persona recién nacida, es evidente que no lo va a poder tener el varón. Pero si el niño ya tiene una condición de 8, 9, 10, 14, 15, 16 años, evidentemente el contexto va a ser totalmente diferente. Tan es así que el Código Niño Adolescente detalla que el niño, correcto, es escuchado y el adolescente es tomado en cuenta. Lo cual es absolutamente ridículo, porque si nos basamos en esto, decimos que el juez no evalúa los elementos probatorios que se actúan en un proceso de tenencia y régimen de visitas, y también evaluamos qué cosa, que no va a intervenir ni el perito psicólogo ni el asistente social, que evalúan informes para determinar quién es el verdadero progenitor con mayor capacidad para poder tener algo. ¿Correcto? Entonces, cuando decimos que solo escuche y que solo tome en cuenta, no, en realidad ese es un elemento de los varios que hay y que resulta totalmente, ¿qué cosa? Inconsecuente con la definición de sujeto de derechos. Porque al final de cuentas, ese conflicto es entre los dos progenitores, que son parte procesal. El niño no interviene. ¿Y qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, uno de los progenitores ejecutó un acto de infidelidad con respecto del otro? ¿Qué es lo que pide la parte demandante? A ese de ahí no le den derechos. Y si va a tener derecho de visitas, que sea 2 horas a la semana. Y en mi casa. Y delante de mis padres. Y si no quiero, que se vaya el demonio. ¿Correcto? Y en un gran detalle. Esa lucha es entre dos partes procesales. Dos que han sido parte de una relación afectiva. ¿Y el niño? ¿No era sujeto de derechos? ¿Que él no tiene derecho a tener vinculación con los dos? No, pero doctor, hay situaciones de violencia familiar entre los progenitores. Ah, perfecto. Si eso implica una relación de violencia familiar entre los progenitores, viene un gran detalle. Esa situación de violencia familiar automáticamente se extiende a los hijos. No, doctor, lo que pasa es que no podemos entender de forma autónoma todo. ¿Y por qué? No, porque el niño vive con la mamá. Ah, caray. ¿El niño fue afectado por el padre agresor? No. Pero como vive con la mamá, puede generar más daño. ¿Cuál? ¿Que el niño no tiene derecho a vivir con su padre? ¿Acaso han tomado en cuenta por qué fue el motivo del conflicto familiar? Y ese es un error material en el ámbito judicial. Cuando se presentan las demandas, cuando se generan todos los recursos procesales, eventualmente en cualquiera de los niveles, familiar, civil y penal, no toman en cuenta el conflicto familiar. No les importa cuál es la razón. ¿Y por qué? Porque como es un elemento subjetivo, no responde a los elementos materiales que te pide la ley, tanto en la parte sustantiva como en la parte procesal. Por eso es que normalmente al juez poco le importa lo que sucede en términos humanos a las personas que están litigando. Y ese es un error. Y ahí es donde viene, ¿qué cosa? El tema del metaprincipio. ¿Y por qué? Porque no todos los casos son iguales. Y sin embargo, el interés superior del niño lo aplican como si fuera, ¿qué cosa? Un efecto equivalente para todas las situaciones. No toman en cuenta las edades, no toman en cuenta los factores económicos. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Imaginémonos que el padre es el único que tiene bienes y la madre no, ¿correcto? Y no son casados, ¿correcto? Vino una situación de emoción sexual y generaron un hijo, ¿correcto? Y bueno, decidieron criarlo. Al final la mamá pide alimentos. Yo pregunto, pero un momento, la mejor persona preparada para poder tener al hijo es quien tiene las capacidades económicas, las capacidades morales. ¿Y por qué el papá no lo podría tener? No, pero es que es la mamá, es una condición natural. ¿Y qué tiene que ver? O sea, ¿el papá es un inútil de por sí? ¿Por qué no lo podría criar? No, es que el papá trabaja y de repente lo va a criar los abuelos. ¿Qué es lo que sucede actualmente cuando hay conflictos a nivel de tenencia entre progenitores que trabajan? ¿Quién cría finalmente a los hijos? ¿No son los abuelos maternos? Entonces, ¿por qué tanto se rajan las vestiduras? Ahí es donde se aplica el catalizador del metaprincipio. Ese elemento no tiene que partir de las partes procesales, tiene que partir de la tutela del niño, que es un tercero, ¿correcto? Y tiene que evaluarse quién le va a brindar mejores derechos y quién le va a garantizar, ¿qué cosa? Un mejor nivel, ¿qué cosa? De relación en el ámbito social familiar con respecto del otro progenitor. Ok, muchas gracias, doctor. Doctor, una consulta, ¿podría? No le Aló, buenos días, doctor. Hola. Aló, buenos días. No sé,
¿Qué tal? Muy buena exposición, doctor, lo vengo siguiendo de otras capacitaciones y lo felicito por su temática. Doctor, quiero solamente hacer cinco puntos muy sencillos, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted de las violencias familiares, las denuncias de violencia familiar que son falsas, hechas tanto por las madres, ¿no? Otro, el tema de este tema que salió en el canal 9, en el punto de que el juez había ordenado a niñas de más de 14 años gemelas que sean entregados a su padre biológico, ¿ya? ¿Qué causa podrían tener estas niñas ya de 13 años a un padre que prácticamente nunca los ha criado? Lo tercero, ¿qué opinión tiene usted? ¿Por qué el Estado no apuesta más por la constitución familiar que por otros temas? Y por último, la tutela legal de familia que usted está hablando, ¿por qué el Estado se tarda mucho? Conozco casos de niños de más de 10 años que lo tiene la abuela, lo tiene la tía, y el Estado no hace nada por regularizar ese tema. Y hay que litigar por 1 año, de 2 años este tema, ¿no? Y además es muy duro, doctor, porque los principales rivales parece que fueran los jueces y los fiscales. Y no tanto porque nos tengan cólera como abogados, sino porque la lentitud procesal, el trámite procesal y finalmente las condiciones humanas de la familia en crisis son sumamente elevadas. Y por lo tanto muchos jueces y muchos fiscales dicen, ¿qué cosa? Y eso lo he escuchado en muchísimos lados, en varios distritos judiciales del país. No es el único caso que veo, espere. Ya está en trámite. Y ahí se dan cuenta que el principal problema no son los jueces. El principal problema, ¿quién es? En un orden jerárquico, la ley. En segundo nivel, la administración de justicia. ¿Por qué? Porque los que saben que hay una sobrecarga procesal, ¿quiénes son? Las autoridades en el ámbito del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y del Consejo Ejecutivo de cada corte judicial del país. Y les doy una referencia muy particular. De 34 cortes, de 34 distritos judiciales en el país, solo uno tiene un psiquiatra, allá, Arequipa. El resto solo tiene psicólogos. En otras palabras, ¿por qué solo tienen un psicólogo, un psiquiatra? Porque ese psiquiatra necesita un laboratorio. Y normalmente quien hace las pruebas es el Ministerio Público con el equipo de medicina forense. ¿Correcto? Vean ese nivel de paridad. Ahora, solo 8 distritos judiciales en el país tienen juzgados especializados en familia. Y miren, al año, esto es informe de la Defensoría del Pueblo, al año, hasta el año 2019, se presentaban 5 millones de expedientes en todo nivel. 5 millones de expedientes, de los cuales el 36% y pico eran vinculados a conflictos familiares. Y el 34% eran casos penales. En otras palabras, los casos de familia son los mayores, son la mayor carga procesal. Por eso la lentitud. Pero esto también permite decir, literalmente, solo el 4% de los jueces en todo el país, el 4%, son especializados en familia y trabajan o en familia o en un ámbito civil o en un ámbito penal familiar. ¿Correcto? Y como esto no basta, tienen ¿qué cosa? El apoyo de un 4% adicional que son derivados de otras jurisdicciones. En términos esenciales, el 8% de los magistrados en nuestro país son los que evalúan la mayor carga procesal del país. Por eso la lentitud, doctor. Ahora, usted dirá, pero ¿y los legisladores por qué no hacen nada? Porque los legisladores nunca reciben la comunicación de parte del Poder Judicial en estos temas. Se tendría que tener una persona que conozca ambos niveles, y no lo sabe. Yo conozco el contexto procesal en el ámbito judicial y también conozco el ámbito parlamentario. Soy asesor actualmente en el Congreso, de una bancada inclusive, pero cuando formulo estas propuestas no me suelen tomar en serio porque, primero, hay una presión social de mantener, ¿qué cosa? Una condición de status quo. La familia importa, pero la familia nuclear. El resto no interesa, ¿correcto? No hables de temas de LGTB porque ya estamos atentando contra tu propio, ¿qué cosa? Estabilidad laboral. Y 3, eventualmente, las situaciones de violencia familiar solamente tienen una víctima, la mujer. No importan los niños, no importan los ancianos, sobre los cuales hay muchísimas situaciones en las cuales hay manipulación, por ejemplo, a nivel de ¿qué cosa? De la transferencia de propiedades. Hoy por hoy, gracias a la pandemia, se ha podido acreditar ¿qué cosa? Que muchísimos hijos han dejado de atender a sus progenitores de tercera edad para que mueran. ¿Y para qué? Para generar sucesión intestada. Y esto es sumamente grave.
¿correcto? Por eso es que el Estado no ha tomado mucho en cuenta lo que ocurre en la realidad. Porque si comienza a analizarla va a tener que hacer unas reformas estructurales que en estos contextos de crisis política general resultan ser muy complicados. ¿Correcto? Por eso es que, por ejemplo, en el año 2018, cuando usted evalúa el documento que presentaron ilustres juristas peruanos sobre la reforma del Código Civil, en el ámbito de familia, literalmente no hay ningún tipo de apoyo. Literalmente no hay ningún tipo de reforma. Y es más, en esa propuesta se sigue manteniendo, ¿qué cosa? Al hijo alimentista, teniendo un proceso de filiación extramatrimonial expeditivo. ¿Por qué lo hicieron? Porque sencillamente no les interesa. Y porque se sigue pensando que la familia no puede ser cambiada, no puede ser transformada y que la sociedad está en crisis, pues esta es una cuestión de inmoralidad, ¿correcto? Y por eso es que surgen todos estos elementos que a veces parece que el único loco y el único exagerado soy yo, porque ustedes no lo van a ver en otros niveles. Y a pesar de haber generado publicaciones, tengo más de 20 libros en la materia, y a pesar de haber sido el autor de Derecho Procesal de Familia, a pesar de ser el autor de la constitucionalización del derecho de familia, a pesar de proponer otros trabajos que resultan sumamente gráficos, como por ejemplo el derecho de familia en la posmodernidad, o de repente, ¿qué cosa? El contexto del derecho, el proceso de familia para analizar el conflicto familiar, o el contexto de los derechos paterno-filiales, nos vamos a dar cuenta, ¿qué cosa? Que existe una limitadísima visión en el ámbito del derecho de familia, y porque esto, al ser atentatorio contra el status quo teórico, contra el status quo judicial, no quieren, pues. Y Manuel Bermúdez, pues, es un loquito que habla solo y que a nadie le importa. Pero si es que eso fuera real, ¿cómo es posible entonces que yo dicte en México, que yo dicte en Buenos Aires, que yo dicte en Chile, que yo dicte en Brasil? Acabo de dictar el día de ayer un curso en Italia, y sobre estas expectativas entonces cambiamos una propuesta totalmente diferente, y me aceptan en todos lados. Soy profesor en literalmente varias universidades, y en ese contexto, en el Perú, es la única parte en el que, aún siendo el autor de dos grandes elementos teóricos, que ustedes lo pueden ver en un montón de diplomados, a mí nunca me invitan. Yo soy el autor, y lo vengo trabajando desde el 2003, y no me invitan. Literalmente soy un NN. Pero claro, yo soy profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, soy profesor investigador, tengo libros, tengo publicaciones, soy profesor en la UNAM, en la UBA, en Chile, en Brasil, en España, en Colombia, y a pesar de eso, poco se entiende en la necesidad del cambio. ¿Y por qué? Porque chocar contra el derecho de familia es chocar contra una institución sumamente estable, sumamente teórica, sumamente dogmática, y que las nuevas realidades sociales solamente la ven los sociólogos. Esos temas no interesan. Pero vaya usted a un juzgado y ahí se va a dar cuenta que hay una realidad totalmente distinta. Doctor, disculpe, una consulta y para acotar de lo que usted está diciendo sobre respecto a los errores o a las cosas de que el Poder Judicial o el mismo magistrado ve de forma fría los documentos sobre estos temas, nomás voy a resolver y es alimentos, me pides ese monto y más allá no me puedo ir. En el caso de como, digamos, un poquito más crítico y un poquito más analítico sea el magistrado y diga, por ejemplo, si resuelve en el sentido de los alimentos, se le suma, ya, te doy estos alimentos, pero cierto tiempo puedo, tienes que venirme a sustentar cuánto estás gastando en el menor. Esa es una, si es que yo de oficio como magistrado lo puedo hacer, ¿y en qué me ampararía? Esa es una. En el caso de tenencia también resuelven lo mismo, diciendo solo tenencia y régimen de visitas. Más allá, ninguno de ellos se le hace de oficio, háganle el seguimiento mediante una visita social, ofíciese tal instituciones para que se hagan los seguimientos y los menores en cada lugar o en cada ambiente están debidamente bien cuidados. Y háganse las terapias psicológicas constantemente para los padres. Ningún magistrado hace eso. En el caso hipotético, que anteriormente tuve la oportunidad, hice una observación en la cual me dijo, no, el magistrado, no, es así nomás, ciñete en ese punto, resuelve lo que hay. Pero es una manera fría de resolver, pero no resuelves en sí el conflicto, el problema, porque más allá es una sociedad y necesitamos salvarla también. Desde ese punto de vista, ¿cómo me ampararía? Hay un gran detalle.
Ahí es donde le digo que aplican mal el interés superior del niño. Y véase que el interés superior del niño es una obligación internacional del Estado peruano. Y viene un gran detalle. Oye, si estamos en un proceso judicial, es cierto, el sistema procesal civil te obliga a ti, a juez, a ser muy formal. Correcto, pero un momento. Y la aplicabilidad de la Convención Americana, la aplicabilidad de la Convención de Derechos del Niño, no te permiten decir, yo tengo que actuar en un deber superior a la ley y sobre la base del control difuso, ¿por qué no puedo unificar procesos? Me vienes con alimentos, perfecto, pero el otro individuo me dice que no quiere pagar alimentos porque tú no dejas ver al niño. Bueno, analicemos alimentos y tenencia de una vez. ¿Y por qué? Porque eso normalmente genera procesos principales, procesos paralelos, procesos derivados. Y eso genera un efecto doppelganger. ¿Qué significa el efecto doppelganger, señores? Una situación en la cual la primera parte demandante, ¿correcto?, se detalla víctima, pero en un segundo proceso, esa parte víctima se termina siendo la agresora. ¿Cómo así? En los casos de alimentos. Este miserable no pasa alimentos a favor de sus hijos. Y en otro proceso este señor dice, esa señora es una miserable porque no me deja ver a mis hijos. El efecto bueno o malo en dos procesos es totalmente diferente. ¿Y qué genera esto? La amplitud de casos judiciales, tomando en cuenta las mismas partes procesales. Y ahí vienen los grandes errores. El juez no es proactivo. Y porque cree que el conflicto familiar es solamente un asunto, ¿qué cosa? Vinculado a la evaluación de lo que dice el Código Procesal Civil. Y ahí viene el error, pues. Porque cuando ustedes leen el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Civil, detallan que el juez solo resuelve ¿qué cosa? Derechos e intereses. Y en el ámbito familiar, cuando hay una situación de engaño, cuando hay una situación de violencia familiar, ¿qué pasa? Ya es un contexto subjetivo, ¿no? No, esos temas no me interesan, esos temas son irrelevantes. Y ahí es donde se deshumaniza el conflicto familiar. Y por eso es que yo propongo desde hace muchísimo tiempo, ¿qué cosa? Tener un código procesal de familia totalmente independiente y con reglas aplicables al contexto familiar, porque de lo contrario vamos a mantener y vamos a preservar el mismo sistema disfuncional que existe ya en el ámbito procesal civil, en el cual no logramos acumular procesos, a pesar de que son las mismas partes, en el cual no logramos, ¿qué cosa? Diferenciar los derechos e intereses de un representante procesal de un menor. Y si se dan cuenta, esto nos da para analizar y cuestionar literalmente todo. Y el único que está haciendo eso soy yo, y lo hago desde el año 2003. Y lamentablemente me he ganado la mala fama de ser el único rajón en el ámbito del derecho de familia, y por eso es que literalmente no me invitan a ninguna parte. Doctor, buenos días, ¿me escucha? Sí, ¿cómo está? Buenos Hola. días, en primer lugar agradecerle por la excelente ponencia que ha brindado. No, usted, muy amable. Doctor, tengo una duda. Durante su ponencia dio un ejemplo acerca de la convivencia, sobre una pareja de convivientes que ya convivían como 20 años, muchos años, ¿no? Entonces, uno de los convivientes, en este caso el hombre, fallece, muere, y dijo que pues si es que este conviviente tendría un descendiente ya hace muchos años antes de la convivencia, pues en cuestiones de herencia, se podría decir, la otra conviviente no recibía nada. Y más tendría que, pues, para que reciba algún tipo de herencia, tendría que demostrar su convivencia. Y bueno, en el código dice pues que los herederos forzosos, aparte de los hijos descendientes, es el integrante sobreviviente de la unión de hecho. Esa es mi duda, doctor. A lo que se refiere el código, ¿tendría que declarar mi convivencia? ¿O tendría que declarar mi Sí, unión de hecho? ¿O cómo es que procede, doctor? sí. Le comento. El tema de las formalidades son sumamente esenciales y permite detallar el contexto civil y el contexto de derecho de familia. ¿Qué es lo que pasa en estos niveles? Entonces, normalmente las situaciones privadas e íntimas no quieren ser expuestas por las mismas personas. El gran inconveniente es cuando ya se generan efectos económicos, efectos patrimoniales, ya comenzamos a observar ¿qué cosa? Un gran error. ¿Cuál? Cuando ocurre una situación de viudez o una situación de muerte de un causante, vemos que lamentablemente la ley va a exigir previamente al reconocimiento de derechos, ¿qué cosa? Declaraciones formales, como las de convivencia, y eventualmente, como estamos en un país con muchos cambios sociales, pueden existir grupos familiares que han preexistido y que de repente tengan derechos y terminan perjudicándolos.
¿Qué es lo que sucede? Por regla general, las personas no asumen que en el futuro van a cambiar las situaciones. Creen que en nuestro presente es permanente, y ese es un gran error, ¿correcto? Y por eso siempre se sugiere reconocer, ¿qué cosa? Las condiciones jurídicas de las partes en relación, porque de lo contrario pueden perjudicarse mucho más, ¿no? Y esto es sumamente grave. Doctor, entonces, es necesario para ser un heredero forzoso en casos de convivencia o de unión de hecho, declarar mi unión de hecho. Sí, siempre. Es más, le comento, ni siquiera ya necesita llegar a los 2 años para hacerlo. Imaginémonos, si están conviviendo un mes, pueden ir a una municipalidad y registrar la convivencia. ¿Y eso qué va a generar? Una fecha cierta, ¿correcto? Y eventualmente, si están ya conviviendo 2 meses, se necesitará, ¿qué cosa? Llegar a los 22 meses, y con lo cual se formalizará todo. Pero la fecha cierta garantiza una seguridad jurídica. Ya, doctor. Una última consulta. Eso es sin contar de que, por ejemplo, se tenga hijos en común. Sí, De igual claro. manera, Por supuesto, claro. por supuesto, se necesita defender. Además, viene una gran cosa. ¿Por qué no reconocer una convivencia si eventualmente los dos están actuando de buena fe? Ya, Ahí doctor. viene el gran detalle. Estamos actuando de buena fe. ¿Por qué entonces no podríamos registrar? Oye, pero tenemos una semana de convivientes. ¿Y qué? O sea, ¿vamos a convivir solo 6 meses y de ahí tú te vas? Que no teníamos en mente tener una proyección de vida hasta ancianos, hasta viejitos, hasta pasitas. No, pero es que hay que ir poco a poco. O sea, tú estás diciendo que vamos a convivir, estamos conviviendo, pero no vamos a durar para siempre. No, es que hay que ver. ¿Qué vamos a ver qué? Estás actuando de mala fe. Y no estamos en la misma línea. Porque una cosa es seguir de enamorados y tener intimidad sexual, o de repente ya convivir, porque ya estamos pensando en otra cosa, ¿o no? Muchas gracias, doctor. Se registra en las municipalidades para hacer el trámite en el ámbito registral civil, ¿correcto? Doctor, Es mucho más grave. buenos días. Doctor, ¿me escucha? Sí, hola, muy bajito, Doctor, creo. le saluda Franco Paulino de Huánuco. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Doctor, le tengo una consulta referente a la que está comentando sobre la convivencia. Si la pareja está conviviendo por más de 20 años, pero su pareja muere y la mujer recién se entera que ese hombre ha estado casado y nunca le dijo, y cuando ya se da la sucesión intestada y la conviviente solo tiene un hijo, ¿cómo se daría esa figura, doctor? A ver, disculparás, no te he llegado a escuchar bien. ¿Podrías repetir? Voy a aumentar el volumen. Doctor, le comento si hay dos parejas que son convivientes por más de 20 años y el hombre fallece y la mujer nunca se ha declarado la unión de hecho formalmente. Cuando la pareja quiere pedir, ¿no? Porque tiene un hijo, un heredero forzoso, se entera que ese hombre ha estado casado. ¿Qué pasaría en esa situación, doctor? No hereda. Recuérdese que en el ámbito de un conflicto entre esposa y conviviente, en este caso esta conviviente es impropia, porque existía un matrimonio original y según la ley prevalece, ¿correcto? Pero en el año 2013 hay una jurisprudencia en la cual yo participé, yo soy el abogado defensor que ganó el caso, en el que logramos sustentar, ¿qué cosa? Un matrimonio real. En el caso de usted, me está detallando que esa conviviente convivió 20 años, ¿correcto? Pero nunca ejecutó el divorcio su pareja. Y el gran inconveniente es que al final ese acto terminó perjudicando a su pareja y probablemente a la persona que haya querido más en esta vida. En el caso que yo le estoy detallando, yo defendí a una señora que se casó con un individuo y estuvo con él 45 años. Y al morir, esta señora, lamentablemente cuando fue a hacer su trámite de pensión de viudez, ya había sido, ¿qué cosa? Ganada por la primera esposa. Y no se sabía de ese matrimonio. Y además, ese matrimonio por la misma acción procesal de esa señora solo duró una semana. Entonces, por la misma declaración de esa primera esposa,
en el Código de 1933 no defendió el matrimonio, no cuestionó qué cosa, los actos inmorales de su marido, como el de irse, o eventualmente qué cosa, el de separarse, o eventualmente el de haberse casado, porque había tomado conocimiento de esta situación. Por lo tanto, si tú tienes el derecho de defender tus intereses y derechos y no lo has hecho, pierdes. Eso se llama prescripción. ¿Correcto? ¿Y cómo es posible, por ejemplo, en el ámbito procesal civil, si una persona ocupa un inmueble durante más de 20 años, para dar una referencia nada más, ¿correcto? ¿Cómo es que puede tener el derecho, a pesar de tener mala fe, ¿correcto? Se le garantiza un derecho. Y en el ámbito penal, por ejemplo, yo asesino a una persona, me escondo fuera del país por 30 años, regreso a mi país y no pasa nada, porque ya prescribió el delito. Pero en el ámbito de derecho de familia no ocurre eso. En la valoración del tiempo es totalmente disfuncional. Y ahí viene un gran error. Y ese es el error que normalmente genera situaciones familiares, ¿qué cosa? Muy informales que terminan provocando múltiples situaciones de convivencia y concubinato. Y eso es lo que la doctrina no quiere reconocer. ¿Y por qué? Porque considera que es un solo momento temporal, y que eventualmente cualquier otra situación ajena al matrimonio ya de por sí es o informal o ilegal. Y eso es lo que ocurre. ¿Correcto? La señora conviviente, por más que haya tenido 20 años, y si ha tenido un hijo, solamente traslada el derecho a los hijos, pero no a favor de la esposa. Y eventualmente, para poder tener el derecho como sucesora forzosa por convivencia, va a tener que cuestionar qué cosa, la legitimidad y el derecho que tiene la esposa en un proceso judicial, que puede ir hasta el Tribunal Constitucional. Y le permito decir, en el Perú ya existen fallos a nivel de familias paralelas, ya existen. Usted busque familia paralela en Google, busque mi nombre y ahí se va a dar cuenta que hay algunos artículos sobre el tema. Y además, en el ámbito de la doctrina y de jurisprudencia comparada, los hay en México, los hay en Colombia, los hay en Chile y los hay en Argentina. Por lo tanto, la defensa de esa persona que convivió, pero de buena fe, podría tener derechos. Pero si convivió sabiendo que estaba casado, olvídese, no tiene derechos. Doctor, entonces la primera esposa por sociedades gananciales heredaría todo lo de su esposa, Sí. y solo se debería el 50, su hijo sería un heredero forzoso con sus hermanos, supuestamente, ¿no? Sí, claro. La esposa como cónyuge y finalmente la esposa más todos los hijos de las dos familias. Ok, doctor, muchas gracias. A usted. Bueno, señores, muchísimas gracias. Cefocap ya me informa de la finalización. Hola. Buenos días, doctor. Le saluda Milagros desde la ciudad de Ayacucho. Quería hacer una consulta. Dígame. Doctor, lo que sucede es que tengo un caso de una pareja de convivientes de casi ya 10 años aproximadamente, y han llegado a tener una niña que tiene la misma edad, de 10 años. Lo que sucede es que en todo este tiempo de la pandemia, el conviviente varón se ha quedado varado fuera de Perú, en otro país. Entonces ha estado como casi 5 o 6 meses fuera de Perú, y hasta eso, pues la mujer es la que le ha propuesto el tema de la separación. Ahora que ha llegado aquí a la ciudad, están separados y él tiene un negocio, es empresario, mientras que la mamá no tiene la forma, no tiene la solvencia económica para poder mantener a la niña. Entonces, en ese caso, ¿cómo es que se debe actuar, doctor? ¿Solicitar la tenencia? Lo que sucede es que recuérdese que los conflictos familiares no pueden ser blancos o negros. Hay una multiplicidad de situaciones. Eventualmente la separación se genera no por el tema del COVID ni por la condición de estar varado. Se genera normal preexistente. Entonces, si las dos partes ya tenían una situación de crisis y la conversan muy positivamente, probablemente una regulación de alimentos, probablemente una regulación de tenencia, o eventualmente una atención a las condiciones económicas de la señora que no ha trabajado, pueden ser positivos. Y al final de cuentas, si es que los dos son bastante maduros, podrían llegar a un punto medio en el que atienda no solamente los intereses y derechos de ambas partes, sino también de los hijos. Pero eso Sí. implica un nivel de madurez que no siempre se da cuando hay una cuestión económica. Claro, doctor, en este caso, el tema de la separación no ha sido precisamente por el COVID o por el hecho de estar a distancia. No se sabe, porque la decisión ha sido de manera unilateral por parte de la mujer. Es decir, hasta el día de hoy han estado tranquilos conversando, pero el día de mañana la mujer plantea la separación. Así, de un momento a otro. Es por tema de
El tema me Es un parece tema que de plata. es económico, doctor. Me parece que es económico porque ahora está que le quiere pedir cantidad de dinero y ahora Pero en esas circunstancias, si la única condición económica que puede estar ahí vigente es la del señor, el señor podría pedir la tenencia de los hijos y si literalmente no tendría muchas posibilidades procesales la señora. ¿Correcto? Claro, El gran porque en este inconveniente caso es es una que menor tenemos de que edad. luchar contra un sistema judicial que suele pensar que la mujer es víctima y es una persona incapaz como para poder desarrollarse. Ese es el gran inconveniente y es la visión de género que lamentablemente pregona nuestro sistema judicial. Claro, doctor, esa era la duda que tenía, pero ya está claro, No hay doctor. problema. Muchísimas gracias. Encantado. Señores, un gusto inmenso, cuídense mucho. Si es que tienen alguna consideración, acabo de poner en el chat que pueden ubicar mi información bibliográfica en varias páginas, como por ejemplo academia.edu o en researchgate.com, como también la pueden ubicar en mi Facebook sin ningún tipo de inconvenientes. Ahí están todas las publicaciones que hago a nivel de referencias de dónde se pueden ubicar y en algunos casos las direcciones electrónicas. ¿Correcto? Cuídense mucho. Gracias. Un gusto. Buen fin de Gracias, doctor. semana, Hasta luego. doctor. Gracias. Buenas. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Chao, chao. Eso es mucho, doctor. Buen Muchas fin de gracias, semana. muy buena su Gracias, ponencia. doctor. Ya, no.